Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este Underdog X. Hoy nos acompaña Alberto de la Fuente. Alberto fue privado de su libertad 290 días y lo cuenta en un libro que vamos a platicar hoy y también contaremos un poco el antes, el suceso y el después de este evento que sin duda fue un antes y un después para la vida de Alberto. Alberto, bienvenido al Underdog X. Muchísimas gracias, Roger. Muy honrado y agradecido de que crean que mi historia y mi testimonio pues le puede ser de utilidad a toda la gente que te sigue. Muchas gracias. Y te decía hace un momento de tu libro que disfruté enormemente, que fue un libro que me leí prácticamente en un día. Un libro que yo te decía hace un momento que yo pongo en la categoría del secuestro, de la noticia de un secuestro de García Márquez, que me cautivó, me encantó y me picó. Y de verdad que fue así y sobre todo creo que el haber podido conjugar el tema del diario de tu esposa y tener estos dos paralelismos en la historia, hacen una historia que si no fuera una historia de la vida real y tan dolorosa como lo fue, podría ser una novela perfectamente bien hecha. Pues en verdad te aplaudo el que hayas tenido la iniciativa de leer el libro. Como te comenté el día que nos conocimos en una primera entrevista que hicimos, es mucho más enriquecedor quien en verdad conoce los detalles a fondo que alguien que me va a hacer una entrevista y la verdad sabe de manera muy superficial mi historia, lo que viví, ¿no? Creo que hay un abismo muy pronunciado entre el que realmente se empapó y se metió literalmente en mi piel, al que hace el intento por tratar de entender este pasaje tan amargo y a su vez aleccionador de mi vida. Y fíjate que quiero arrancar la plática con una frase que me gustó mucho de la página 74 que dices, refiriéndote a Gandhi, y dices, perder la paciencia equivale a perder la batalla. ¿Y cómo logras no perder la paciencia en un contexto ya, quienes quieran conocer tu historia leerán el libro, en donde estás encerrado básicamente en una caja de, si no me equivoco, 1,50 por 2,20 o una cosa así, completamente aislado del mundo, con música estridente las 24 horas del día y con una serie de cosas que ahorita vamos a platicar? ¿Cómo logras mantener esa paciencia y digamos, encauzarla de una manera que te da, pues, vida en muchos sentidos estos 290 días que estuviste en cautiverio? Pues mira, primero que nada creo que hay que como que dejar claros y hacer énfasis de que el ser humano es impaciente por naturaleza. Entonces, creo que se espera muy rápido por cualquier cosa, ¿no? Desde que estamos saturados en el tráfico, cuando tenemos algún tipo de desperfecto con la señal de internet, se nos cae el streaming, etcétera, ¿no? Entonces sí, realmente fue una de las verdaderas maestrías que yo tuve que cursar con, creo que bastante éxito en este cautiverio tan largo, porque como bien dices, fueron 9 meses y medio, 290 días, pues casi un año de mi vida de estar completamente aislado del mundo como yo por lo menos lo conocía. ¿Cómo fue que pude lidiar yo con esta desesperación, con pues, estas ganas de no explotar? Creo que pues los primeros días, las primeras semanas, incluso los primeros meses, fue el mismo miedo de perder la vida el que me mantuvo medianamente sereno, ¿no? Yo digo que durante esos primeros meses de cautiverio fui un verdadero preso modelo,
eh, no tanto porque por ser una persona disciplinada, sino porque en verdad, pues todo el tiempo tuve esta sensación de que en cualquier momento me podían matar. Entonces, este mismo miedo que de alguna forma te protege y te hace ver que cualquier, pues no sé, agresión que tú puedas hacerles ahí a tus captores o ponerte violento o hasta tener un ataque de pánico, pues va contra tus propios intereses. Y yo creo que después de que ya pude de alguna forma dominar este miedo tan cañón que sentía todo el tiempo y de alguna forma me empecé a envalentonar, también fue paciente porque siempre creí que el premio a esta espera pues iba a ser mi libertad. Entonces creo que ese fue mi mayor aliciente. Que platicaba yo con un par de amigos de tu historia y a ver, hay un momento en que sí te revelas y ahorita lo vamos a platicar y te revelas no una vez, varias veces, ¿no? Como en también en esta protesta de alguna manera de decir ya basta, ¿no? Con esta manera de tratar a un ser humano. Pero quiero un poco dar contexto a la gente. A ti te secuestran en el 2016, si no me equivoco, y te secuestran de una forma que ahorita, si quieres contarnos, de una forma, insisto, ¿no? Como si estuvieran escribiendo una novela de estas grandes novelas de suspenso, pero estabas en ese momento casado con dos niños pequeños, en una vida cotidiana, normal, digamos, de cualquier persona citadina, y de pronto ese día de la nada pierdes tu libertad y empieza este proceso. Eh, esta primera parte que viviste, esta primera impresión de que te secuestraron, te llevaron a otro vehículo, de ahí te llevaron a este lugar, ¿qué pasó por tu mente? Y, y porque narras en el libro inicialmente, pues que tu primera reacción es, esto es un error, es una equivocación, no puedo ser yo, no pueden venir por mí, ¿por qué vendrían por mí? Pero termina siendo una cruda realidad. Inclusive me acuerdo en el libro que narras el que te ponen una hoja de, no sé si 2 meses, de todo tu itinerario de una manera perfectamente bien llevada, y que fue claramente un símbolo inequívoco de que iban por ti. ¿Cómo fue esta primera etapa en tu mente de pensar en ti, en tus hijos, en tu vida? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien en ese momento? Pues mira, yo creo que para que entren un poquito en contexto los que nos escuchan, yo en el momento que me secuestraron tenía 37 años y por supuesto que sabía que en México sucedían cosas horribles, no estaba aislado de la realidad. Sin embargo, creía que el secuestro en específico iba por un perfil de gente pues muy específica, ¿no? Sobre todo lo que nos han hecho creer por muchos años que son estos supermillonarios, ¿no? Los que tienen guaruras, los que tienen escoltas, camionetas blindadas, etcétera, ¿no? Entonces, aunque pues siempre supe que podía yo ser víctima de la delincuencia organizada en algún tipo de robo, casa habitación, etcétera, pues como que nunca pensé que un grupo delictivo dedicado al secuestro se fuera a fijar en mí. Tampoco puedo decir que vivía en la pobreza absoluta, pero tampoco en la opulencia, ¿no? Creo que como bien lo dijiste, pues un ciudadano, un empresario, pues con una vida cómoda, pero no mucho más, ¿no? Sobre todo tampoco alguien que le gustara ostentar o farolear, ¿no? Entonces, cuando realmente sucedió esto, pues para mí fue toda una sorpresa que sí me tardé como en asimilar. Por eso digo que yo viví todos los procesos del duelo, que empieza desde la negación y termina hasta la aceptación. También para que los que nos están escuchando lo sepan, pues el comando que a mí me secuestra, pues no fue como uno lo pensaría en las películas, de
de pronto un coche común y corriente y se bajan encapuchados y tal, sino que esto sucedió a escasos metros fuera del colegio de mi hijo, porque yo ese día lo llevaba como todos los días prácticamente a su colegio, ¿no? Era el compromiso que yo tenía con su mamá de siempre llevar al niño, que en ese momento tenía 3 años y medio, y mi bebé de 1 año. Y fue cuando pude vislumbrar en esta misma callecita, pues una patrulla de la policía. Era una camioneta de doble cabina con batea y donde pues la tripulaban entre 7, 8, 9 personas completamente disfrazadas de autoridad, ¿no? Donde prácticamente tampoco se les podía ver el rostro, ni mucho menos, pero sí fue pues algo que en un principio a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando en un momento dado esta camioneta se me echa encima, prende la torreta, volteo al parabrisas y tengo 4 o 5 armas largas apuntándome directamente a mí, pues por supuesto que lo primero que pensé es, esto debe ser un error, seguramente estos policías están buscando un vehículo con las mismas características que traigo yo. Además, debo de decirlo que ni siquiera yo traía mi coche, ¿no? Yo generalmente cuando llevaba al niño le pedía prestado el suyo a mi esposa porque es donde teníamos las sillitas de los bebés. Entonces, eh, desde el momento que me veo en esta situación pues de peligro, entre comillas, porque finalmente pues era la policía la que me estaba parando, ¿no? De manera muy violenta, porque no fue un retén, sino que fueron directo hacia mí. Eh, por supuesto me alarmé, por supuesto los sensores del cerebro se me encendieron todos al mismo tiempo, pero sin embargo quise ser muy racional y decir, esto es una equivocación, yo me voy a bajar antes de que alguno de ellos empiece a disparar o den la orden de romper uno de los cristales y sacarme de los pelos, porque pues mi vehículo no tenía ni película antiasalto, ¿no? Por las razones que ya te comenté, ¿no? Yo jamás creí que pudiera ser víctima de un delito tan específico y particular como es el secuestro. Y durante muchos días se me fueron dando diferentes hipótesis de qué diablos estaba sucediendo, porque quiero decir que este fue un secuestro muy atípico, donde prácticamente nunca se pudo dar el, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es esta relación de empatía que se puede dar entre el secuestrador y el secuestrado. Este grupo era muy profesional, entonces cuidó su identidad de maneras verdaderamente sorprendentes. Digo, tú lo sabes bien porque ya te adentraste a mi libro, pero a mí desde que me agarran hasta 3 o 4 días después, no me dicen absolutamente nada, ¿no? Entonces fueron 3 o 4 días que viví, pues puede ser una etapa de mis peores angustias, porque no hay nada peor que vivir con la incertidumbre. No es que la incertidumbre se me haya disipado después, sin embargo, ya en un momento dado que ellos me mandan un comunicado escrito a computadora que dice: señor Alberto, esto es un secuestro, pues mis demás hipótesis se caen de manera instantánea y por lo menos ya sé lo que yo estaba lidiando, ¿no? Como dice el libro, le pude poner nombre y apellido al delito, y cuando ponen señor Alberto, también se me cae pues esta vela prendida, un poco de esperanza de que se hubieran equivocado de víctima, ¿no? También hubo un punto que pensé que me habían estos tipos confundido con una banda de narcotraficantes rivales, porque aunque yo nunca tuve la certeza que ellos fueran del mundo del narco, desde el minuto que me apresan o me levantan y me suben a su vehículo, ellos me ponen unos audífonos como los que tú traes, de donde empiezan a salir narcocorridos a todo volumen, ¿no? Una música que, por cierto, pues me torturó
durante todo el tiempo que yo estuve cautivo y que fue sin duda una de las cosas más difíciles de ese encierro. Oye, Alberto, ¿por qué platicamos también que, por ejemplo, esta historia paralela de Bosco Gutiérrez Cortina, 240 días, si no me equivoco, doscientos él cincuenta y siete 257, él termina y puede escapar de su encierro, y tú 290 días. ¿Por qué 290 días? Sí, yo ya leí el libro, ya sé por qué, pero ¿por qué 290 días? ¿Por qué este tiempo tan largo? ¿Qué pasó en esos 290 días que no te permitía tener tu libertad? ¿Por qué duró tanto? Pues verá, nada más contestándote un poco a tu pregunta de Bosco Gutiérrez Cortinas y para los que no conozcan su historia, él es un arquitecto que en los años 90, cuando este delito realmente se detona en México, porque antes la verdad es que era muy poco visto, si no me atrevo a decir que casi no existía. Fue en los 90 cuando de pronto hay una oleada de secuestros, sobre todo de gente muy, muy notable, muy, pues con una riqueza en su momento muy conocida, ¿no? Y dentro de estas familias que les tocó, fue a la familia Gutiérrez Cortina. Este hombre tenía en su momento, cuando le sucede treinta y tantos años, lo secuestran en la Ciudad de México. Curiosamente, lo trasladan a una casa de seguridad en Puebla. Yo creo que eso es más casualidad que realmente que tenga que ver un patrón conmigo. Pero lo que sí es muy, muy interesante es que su historia y la mía de alguna forma se terminan volviendo como dos gotas de agua. Son sumamente parecidas tanto en el modus operandi como en el espacio físico donde nos mantuvieron, incluso en el periodo de tiempo que estuvimos presos, ¿no? Porque no hay otra palabra para describir lo que nos hicieron. Presos sin una condena, ¿no? Realmente nos tenían así por, por un, por un rescate económico, ¿no? Que era lo que desean este tipo de bandas. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué este tipo de bandas como la mía? Porque existen muchas en el mercado, sobre todo, pues hemos oído más de los secuestros express, ¿no? Que realmente son delincuentes que van por una persona, que casi siempre es de manera aleatoria. Es como estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto y por alguna razón les llaman la atención, ¿no? Puede ser el reloj, la vestimenta, el automóvil, no lo sé, y los agarran, los encacuelan, los traen un rato circulando por la ciudad o muchas veces los llegan a llevar a casas de seguridad, pero el evento no dura más de un par de semanas como máximo, ¿no? Muchas veces incluso son horas. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que fui seleccionado pues, por un grupo delictivo bastante robusto. Yo a veces digo que son como los nietos de los que secuestraron a Bosco, que ellos tienen pues toda una infraestructura, tienen todo un modus operandi muy, muy bien estudiado, muy bien ejecutado, tienen muchos recursos económicos. Eso quiere decir que no es cualquier amateur que un día se despierta y dice voy a salir a secuestrar a alguien porque creo que es buen negocio. Me puedo atrever a decir que tiene buenos contactos con la propia autoridad, porque yo creo que para que esto suceda, pues debe haber ciertos contubernios, ¿no? En mi caso, pues imagínate, montaron todo un operativo con varios, varios policías falsos, una patrulla, a las 9 de la mañana, enfrente de numerosos testigos, y resulta que en las líneas de investigaciones, pues la pesquisa es bastante frágil. Y lo que mayor tienen estos delincuentes, como los que me agarraron a mí, como los que agarraron a Bosco y otros tantos más que se llaman delitos de secuestros, perdón, de alto impacto, es precisamente que como son organizaciones robustas con recursos económicos y que conocen perfectamente su juego,
el factor tiempo es muy importante. Es decir, ellos tienen de alguna forma todo el tiempo del mundo para negociar con la familia de las víctimas. Y es un tema muy duro porque empiezan con unas cantidades verdaderamente exorbitantes y de ahí se vuelve pues una subasta sumamente árida, sumamente dolorosa, donde pues se está negociando por la vida del que tienen ahí dentro, ¿no? Y esa es la particularidad de, de las personas que nos tuvieron a mí, a Bosco y a otros tantos más. Hay una parte, creo, bien importante de este libro, eh, que es el diario de tu esposa, de Mariel. Este diario marca, hablando puntualmente de tu libro, una diferencia entre lo que significa esta conversación contigo mismo y al mismo tiempo lo que está sucediendo afuera, en tu familia, en el seno de tu familia, de tus padres, de tus suegros y de tu entorno en general. Y desde el punto de vista del lector, bueno, claramente es una mirada mucho más integrada a todo lo que te está pasando en ese momento de afuera hacia adentro. En este sentido, eh, narras, sobre todo creo que al principio el impacto es tan grande que las emociones, los pensamientos van a mil por hora, pero ¿cuándo ¿cuándo sucede que tú empiezas a pensar y a, y a preocuparte más por los de afuera que por ti mismo? ¿En qué momento estás pensando más en tus hijos, en tu esposa, en tus padres? Que estás preocupado por que no saben o no tienes idea de lo que sepan que te sucedió. ¿Cómo es ese proceso en ti en ese momento cuando estás en este periodo de cautiverio? Y ahora más para que entiendan un poco los que nos ven y escuchan, al final, La Caja, Crónica de un secuestro de 290 días, es un libro que no se escribió dentro de la caja, sino que me esperé casi 3 años para tener el valor de hacerlo. Entonces, de alguna forma, es una recreación de hechos, de memorias, de sentimientos, y lo pude hacer en pandemia, cuando nuevamente eh, pues viví otro cautiverio un poco distinto y por lo menos fue colectivo, donde dije ya no quiero seguir posponiendo pues esta catarsis a la que me tengo que enfrentar. Sin embargo, los fragmentos del diario de Mariel que están en mi libro sí fueron escritos en tiempo real. Ella la verdad es que tuvo la magnífica idea pues de hacerme este libro que yo digo que es el libro más bonito del mundo y que por cierto fue el que me pudo regresar las lágrimas cuando recuperé mi libertad, donde se explica la otra visión de la familia secuestrada, ¿no? Y cuando entiendes que no solo fue mi calvario, mi lucha, mi sufrimiento, sino que afuera de esos muros, pues había una tribu, ¿no? Como me gusta decirle a mi familia, que también vivió el encierro de manera espeluznante, ¿no? Yo siempre digo que por lo menos yo sabía que yo estaba vivo. Ellos ni siquiera tenían esa certeza. De hecho, el mismo comunicado donde se les aclara que yo estoy secuestrado fue 36 días después. Entonces imagínate todas las cosas que no vivieron ellos. Aparte, mi esposa en específico, pues en ese momento tenía que ser papá y mamá de una bebé de 1 año y de un niño de 3 años y medio. Entonces ese diario es sensacional. No estaba pensado que fuera a entrar a mi propio testimonio, pero hubo un momento donde yo le pedí casi de rodillas porque al principio mi familia fue muy hermética y no entendió muy bien por qué mi necesidad de publicar mi historia, donde ella me permitiera poner algunas de sus cosas que realmente eran un regalo para mí y no para nadie más, ¿no? Pero yo creo que eso vuelve valiosísimo el texto en sí y quiero aclarar que eso sí fue escrito en su momento, eh,
y no una recreación de sucesos como lo haría yo después. Y regresando a tu pregunta, creo que de las cosas más difíciles de sobrellevar en un secuestro no solo es el dolor que te genera el encierro y toda la bola de inquietudes que se te despiertan y se te generan, porque en realidad tus mayores miedos cuando estás secuestrado brotan, ¿no? Sino algo que yo no hubiera previsto hasta que lo viví en carne propia, es que exactamente no estabas cargando mi propio dolor, sino que estaba cargando el de todos ellos. Porque pues el amor, tú sabes, pues tiene unas conexiones muy cañonas, ¿no? Muchas veces inexplicables, que se gestan por estos vínculos tan profundos que generamos con ellos. Entonces yo en mi encierro, en mi agonía, en mi llanto, en mi ira, también me imaginaba cómo se estaría sintiendo en ese momento mi mamá, mi papá, mi esposa. De alguna forma me reconfortaba que mis hijos fueran muy pequeños cuando sucedió esto. Entonces me imaginé que de alguna manera pues les iban a maquillar esta historia, ¿no? Yo siempre me gusta equiparar con la película La vida es bella, que quien no conozca esta extraordinaria película es finalmente la vida de un papá y un hijo que son llevados al campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y el papá, para proteger la inocencia de su hijo, le hace creer que están en una especie de lugar, como De parque de juego. diversiones, de Ujú. juego, donde todo es un juego, ¿no? Y para que no mida que todos los días ahí pueden terminar en el famoso horno o asesinados o tal, ¿no? Entonces, yo por muchas semanas, incluso por muchos meses, el estar cargando a mi familia me estaba pues sumiendo en un pantano de dolor terrible, ¿no? Hasta que de pronto, en un momento de lucidez, me di cuenta que pues yo no podía drenarles el dolor a ellos, que yo solo tenía una responsabilidad y era tratar de estar lo mejor posible anímica, física y espiritualmente, que si pudiera poderles quitar ese dolor sintiéndolo yo, lo haría feliz de la vida, lo haría encantado, yo me chutaba. Pero estar sufriendo por algo que a su vez ellos iban a estar sufriendo iba a ser un poco ocioso. Entonces tomé una determinación de decir, me voy a concentrar en mí mismo. Yo sé que ellos afuera estarán haciendo un equipo y lo van a hacer muy bien. Y yo tengo que concentrar todas mis energías en no romperme. Pero sí, fue el llegar a todas estas conclusiones, ahorita se dice fácil, pero fueron momentos de introspección y de mayéutica tremendos. Dices que eres un religioso o un católico por geografía, por accidente geográfico, que me gustó porque yo creo que al final si hubiéramos, como dices tú, nacido en China, pues seríamos taoístas, maoístas o lo que sea, y si viviéramos en otro contexto igual. Y dices también que si tú piensas en Bosco, pues Bosco tenía un hándicap a favor, que era su religión y su apego a Dios. Y, y en ese momento que estabas solo, que estabas en un momento tan doloroso, pero también de tanta fragilidad, qué es lo que tomaste, qué agarraste como tu gran tronco, tu gran columna que te permitió seguir adelante, vivir o tratar de vivir de alguna manera pensando eh, que las cosas podían tener un devenir exitoso? Es decir, a ver, pasaste por cosas inimaginables. No quiero meterme ahorita al detalle que la gente compre tu libro para conocerlas, pero yo pienso simplemente el cómo ir al baño, ¿no? La comida, en el sueño, en muchas cosas cotidianas que a veces no tenemos
la, el agradecimiento de saber que lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué fue ese, a qué te agarraste, pues, para poder lograr hacerte fuerte en ese momento y en esos grandes momentos, ¿no? Me acuerdo que decías también que cuando venía ya diciembre, tú pensabas que había en tus captores alguna bondad que te iba a permitir salir a vivir estas fiestas con tu familia y te diste cuenta que no, pero en todo este proceso, ¿qué fue lo más importante a lo que te agarraste? Mira, fueron varios bastones de los que me agarré, que al principio a lo mejor algunos no los tenía muy claro y se fueron afinando conforme pasaba el tiempo, porque si algo, insisto, tenía era pues muchas horas para estar reflexionando sobre muchos asuntos, ¿no? Yo por eso digo que la caja también de alguna forma fue la gran universidad, y aunque yo tristemente salí por el pago de un rescate, y digo tristemente porque me hubiera encantado que escapar o que me hubieran rescatado las fuerzas policíacas, pues se llegó finalmente a un acuerdo económico por mi vida, y eso es triste porque estas asociaciones delictivas, pues cada vez que cobran un rescate, se fortalecen, se vuelven más grandes, el apetito les crece y vuelven a repetir el delito. Pero bueno, pues te digo que este rescate para mí fue la colegiatura más cara de mi vida y así lo he querido capitalizar, ¿no? Como algo que me dejó más cosas buenas que queridas de guerra. ¿Qué fueron de las cosas de las que me agarré? Pues por supuesto, al principio mi familia, no al principio, siempre a mi familia, pero si fuera de las eslabones pues más importantes, fue no dejarme morir por ellos. Sobre todo, yo tenía una gran responsabilidad, y así me lo hice yo ver dentro del encierro, de no dejar a esos 2 niñitos huérfanos. Esa bebé de 1 año y ese niño de 3 años y medio eran mi más grande dolor ahí dentro, pero también se volvieron mi más grande motivación y mi gasolina. Entonces eso fue así como determinante, decir, mira, en realidad no depende de mí si en cualquier momento entren y me metan un tiro en la cabeza, pero de ellos me voy a agarrar, sobre todo de ellos, eh, para que no me dé una depresión, para que no haga una estupidez, para que pueda controlarme a mí mismo, para que me coma todo lo que me dan, para seguir una serie de disciplinas que poco a poco me fui yo imponiendo ahí dentro, ¿no? Entonces te digo, mi familia se puede decir que fue pues el primer pilar. Dos, pues por supuesto, aunque ya bien lo dijiste, era un católico más por imposición geográfica, porque pude haber sido budista o pude haber sido judío, dependiendo de la familia o del lugar donde naces. Eso no quiere decir que no fuera creyente. Y aunque mi familia en verdad no era muy practicante, yo creo que yo siempre he creído en un ser supremo. Y hasta la fecha soy un católico bastante abierto porque no creo que haya solo el Dios de una religión, ¿no? Pero sí tomé una de las decisiones más importantes ahí dentro, que fue o lo mando a la chingada, porque generalmente los seres humanos, cuando algo nos sale mal, nos enojamos con el de arriba, ¿no? Cuando andamos pidiendo un favor, pues de pronto sí, ay Diosito, esto, el otro. Pero somos un poco incongruentes y convenencieros en ese sentido. Y yo no te voy a decir que al principio no me sentía bastante molesto y agraviado por la situación que estaba yo viviendo, porque si bien yo no era un santo y la mejor persona, pues tampoco creía como ser sujeto de un castigo de tal magnitud, ¿no? Que en realidad, pues qué miopía, ¿no? No creo que Dios eh, mande este tipo de lecciones o castigos, ¿no? Y de hecho, en estas reflexiones en las que estaba sumido, pues precisamente llegué a esta conclusión de decir,
ya entendí, Dios, que tú no tienes nada que ver en esto. Esto es resultado del libre albedrío que nos regalaste a nosotros, tus hijos, los seres humanos, es decir, esta capacidad de decidir, ¿no?, qué hacer con nuestras vidas. Y pues desafortunadamente estos seres que me tienen ahora en esta caja, pues se fueron por el camino del mal, pero no creo que sea ninguna lección o castigo de tu parte. Más sin embargo, yo creo que juntos vamos a salir de esta. Entonces, yo digo que fue como la comunión más bonita que he tenido en mi vida, sin padrecitos, sin iglesias, sin nada, él y yo en una caja, donde no solo le pedí que me ayudara, sino que fue un tema de acción compartida. Es decir, tú fuera de tus cuatro muros, usas lo que sabes hacer, pero yo te voy a demostrar aquí dentro que las pocas cosas que dependan de mí, que esas pocas cosas, si tú las lees o las ves desde fuera, parecieran poca cosa, para mí fueron titánicas por las condiciones y las circunstancias que me encontraba. Pero yo creo que Dios vio pues las ganas desenfrenadas que tenía yo de seguir en este mundo y de salir para los míos, ¿no? Entonces, yo digo que si estamos hoy aquí platicando es que él hizo su parte y yo la mía. Y algo que también se detonó ahí dentro y que me costó trabajo entenderlo al principio, era precisamente este tema de, bueno, yo quiero salir de aquí por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por no darle en la torre a mis papás, porque eso no lo dijimos, pero yo soy hijo único. Y el ser hijo único, pues implica que si te mueres, no hay llanta de refacción, ¿no? Entonces, pues por lo pronto el dolor que le iba yo a causar a mis viejos iba a ser terrible, ¿no? Probablemente ya les iba a dar en la madre los años que les quedaran de vida. Entonces, ese era mi rollo, salir para no destruirles la vida, ¿no? Pero hubo un momento que me pregunté, en estos rollos filosóficos y platónicos con los que me mantenía yo en monólogos de manera constante, y no quieres salir también por ti, que no tienes proyectos en el tintero, que no quieres todavía vivir. A ver, a los 37 años, pues por lo menos pensaba que me quedaban unos 50 años más, ¿no? De hecho, nunca en mi vida había tenido el tiempo ni las ganas de replantearme mi vejez o cuándo moriría, ¿no? Y en ese lugar se volvió una constante. Y entonces me contesté a mí mismo, pues por supuesto que quiero vivir por mí, quiero comerme el mundo, quiero conocer lugares, quiero consolidar, crear, ejecutar proyectos, no solo por mi gente, sino por mí mismo, ¿no? Entonces yo digo que en esa caja se gestó también una cátedra de amor propio, que ojo, no es narcisismo, ¿no? Es simplemente decir, oye, caray, Alberto, te tenías muy abandonado antes. Realmente yo creo que hacías muchas cosas para satisfacer a los demás, y es momento de redescubrirte, ¿no? Entonces fue un bonito encuentro conmigo mismo también. Justo te iba a preguntar de ese tema porque me sorprendió mucho esa parte que dijiste de, de hacerlo por mí, ¿no? Porque creo que algo que va a sonar difícil o extraño es cómo tratar de vivir ese aquí y ese ahora en un momento tan difícil, ¿no? Es decir, cómo tratar de agradecer esa comida que te daban diaria, agradecer que quizá al principio no recibiste golpes, agradecer increíblemente cosas que parecieran en la cotidianidad, estando completamente privado de tu libertad, difíciles, pero que de alguna manera fuiste asimilando. Y algo que me sorprendió también fue cómo eh, fuiste transitando de este tema de llamarte o asumirte como víctima al decir, no, no soy la víctima. Sí, lo acabas de decir ahorita, ¿no? Este fue un hecho que sucedió y que no tiene nada que ver con si soy bueno, si soy malo. Simplemente sucedió, me sucedió y
cómo me salgo del y me salgo de la victimización y lo convierto en una historia que me ayude a ser una mejor persona. ¿Cómo fue, en tu caso, este proceso de asumirte víctima y entender que no lo eras? Pues sí fue un tema bastante complejo, ¿no? Porque como seres humanos tenemos esa tendencia de siempre echarle la culpa a alguien o a algo. Y en su caso, pues yo tenía muchísimas dudas que aparte nadie me disipaba, ¿no? Porque como te comenté, en este larguísimo encierro, la única manera en la que teníamos medianamente comunicación los malos y yo, por ponerles unos adjetivos a estos seres, era a través de cartas, ¿no? Y yo, de hecho, una de las cosas que me impuse casi desde el principio es cortar es esta forma de interactuar entre ellos, ¿no? Como que dije, a ver, yo me voy a asumir, entre comillas, como mercancía y no quiero saber nada de ellos y el juego de mi liberación realmente se está jugando afuera. Fue complejo, fue duro, porque durante meses, pues imagínate, no sabes absolutamente nada de lo que está pasando fuera de esos cuatro muros. Me quise enojar con Dios, como te comenté hace rato, y luego dije, a ver, Dios es mi padre y no me está mandando este castigo, ¿no? Por supuesto, estos seres que me tenían cautivo te hacen todo un coco wash para que también de alguna forma llegues a odiar a tu familia. Sobre todo van pasando las semanas, los meses, pasa Navidad, pasan los cumpleaños y tú sigues ahí. Entonces, de alguna forma dices, ¿será que no les importo? ¿Será que realmente es más importante el dinero? En ese caso, ayudó, entre comillas, que estos seres tuvieron un macabro detalle al principio en externarme por escrito la cifra que ellos pretendían por mí. Y era en verdad una cantidad desorbitada, algo que en verdad yo ni siquiera podía hacer la conversión de dólares a pesos porque la demanda era en billetes verdes. Y en ese sentido me tranquilicé porque dije, es, es una cantidad que sé que mi familia no van a poder reunir jamás. Entonces, si en algún momento me vuelan un dedo, una oreja, porque fueron ideas recurrentes que tuve durante todo ese encierro, o de pronto un día se desesperan y me matan, debo de entender y estar seguro que mi familia lo dio todo en las negociaciones y por alguna razón inexplicable con la que seguramente me voy a morir con la duda y hasta la fecha no la sé, es porque pensaron que yo pudiera o mi familia pudiera tener esta cantidad de dinero. Pero no te enojes con ellos. Simplemente si te mueres aquí es porque lo que demandaban no era posible. Fíjate que cuando salí, afortunadamente ya muchos meses después, y al no haber detenidos, al no haber una línea de investigación que realmente llevara algo, y hoy 8 años de distancia te puedo decir que seguimos en las mismas, intentas buscar otros culpables, el gobierno, el Estado, la propia apatía de la sociedad, etcétera. Pero me di cuenta que las víctimas nada más ahuyentan a la gente, la víctima no aporta nada con su experiencia y yo en verdad sabía toda la lucha y el esfuerzo que había hecho dentro de esa caja. También por eso para mí fue importante plasmar pues esa historia de estoica de supervivencia en mi libro, ¿no? Y decir, yo soy un superviviente, no soy una víctima y no me voy a quedar como el cuate que cada vez que vean me van a etiquetar, ah, mira, ahí está Alberto, el de la caja, el que estuvo secuestrado 290 días y se quedó cruzado de los cables y cada vez que habla de algo, habla de este tema y se queja del país y de la inseguridad y no hace nada al respecto, ¿no? Al contrario, ¿no? Quiero que la gente, si me llega algún día a reconocer, es que digan, mira, ese cuate lo secuestraron 290 días
y en vez de ponerse a chillar y se quedó amargado, pues hizo un libro que ahora a mucha gente le ha ayudado a salir adelante. Está de vicepresidente en una ONG que le da apoyo a las víctimas del delito, tanto en el tema jurídico como psicológico, da conferencias, o sea, es un cuate que no se quedó cruzado de brazos esperando a que alguien fuera a salvarlo. Mencionaste el tema del dinero y se me hace bien interesante cómo es tu concepción antes del dinero y después del dinero, asumiéndote tú, como bien decías, como una mercancía, ¿no? En donde estaban tradeando por ti por unos pesos más o menos, no importa la cantidad. Y después de tu salida, ¿qué es lo que piensa Alberto del dinero? Para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Y qué importancia le tenemos que dar una vez que estuviste en esa situación y que no solamente no había, digamos, en ti el control o la posibilidad de resolver el problema, pero además eras producto de una negociación que involucraba a este papel, ¿no? Que finalmente se inventó para mercantilizar productos. Pues mira, yo viví durante 9 meses y medio como el peor de los indigentes que te puedas imaginar. Obviamente en esta caja de unos 50 por 2, pues las comodidades eran muy precarias, muy escasas. Eh, Jamás en mi vida pensé que tuviera que adaptarme a algo así, porque repito, si bien no era un multimillonario, bueno, pues por lo menos tenía una vida holgada y con las comodidades normales que cualquier persona pudiera tener. Y de tajo, pues lo pierdes todo, ¿no? Y te puedo decir que los primeros meses, aunque todo el panorama pintaba bastante mal, por lo menos en esa caja tenía un pequeño colchoncito relleno de borra, bastante incómodo, pero por lo menos tenía un colchoncito. Y obviamente no había un excusado, ¿no? Tenía que hacer mis necesidades en una especie de termohielera y me daban 3 comidas al día. No te voy a decir que las más abundantes, pero por lo menos las suficientes para no matarme de hambre, aunque al final terminé perdiendo unos 25 kilos. En mi secuestro, según pasaban las semanas, los meses, en vez de que las cosas mejoraran para mí, fueron todo lo contrario. No sé si es la estrategia, no sé si en realidad las cosas afuera iban muy mal, pero fueron apretando, apretando, apretando. Y cuando ya me empezaba yo a adaptar a algo, entonces me quitaban ese algo y era volver a empezar de cero, ¿no? También al principio ellos me proporcionaron una especie de uniforme carcelario que luego me quitaron. Y a raíz del mes 6 más o menos, de pronto estos pequeños lujos me fueron sustraídos de manera arbitraria. Me despojan de toda la ropa, me quitan el colchoncito, donde pues podía descansar por las noches. Digo descansar porque el tema de dormir fue complicadísimo ahí, sobre todo porque creo que no lo dijimos, pero estaba torturado 24/7 por esta música estridente todo el tiempo. Y una de las cosas también más cañonas, más fuertes, fue que de este plato, de estos 3 platos al día, pasamos a un plato de frijoles fríos para administrar y dosificar cada 24 horas. Entonces, en ese proceso de adaptación, de entendimiento, me di cuenta que en verdad se podía vivir con muy poco y me cayeron en el 20 de los excesos con los que vivimos en nuestra vida normal, de cómo tenemos una cantidad de cosas que en verdad no necesitamos. Y dije, bueno, acá mira, yo ya llevo tantos meses durmiendo en el piso, encuerado, eh, con un plato de frijoles al día, eh, sin un lavabo, sin un baño caliente, etcétera, etcétera. Y puedo vivir, ¿no? Y me puedo adaptar. Lo que no puedo es estar sin amor, sin los seres que yo quiero.
sin mi libertad, ¿no? Esos son los verdaderos tesoros de la vida. Y algo que creo que es importante recalcar, sobre todo al principio, cuando a mí me dan esta cifra desorbitada, dije, bueno, yo sé que no es impagable, pero vamos a pensar con cierta lógica que partiendo de esta cifra haya entremos en una negociación, ¿no? En un estire y afloje, y aunque lleguemos al 50%, al 40%, nos van a arrancar absolutamente todo. Entonces me daba mucho miedo el que en algún momento pudiera yo salir por el pago del resultado de esta negociación y que me encontrara en una nueva realidad donde yo lo hubiera perdido absolutamente todo. Y me refiero a lo material, ¿no? De pronto, bueno, sí, ya compraron tu libertad y sales a un nuevo mundo donde tuvieron que vender tu casa, la de tu familia, donde ya no tienes un lugar a donde ir a trabajar, donde tus ingresos y tus em, ahorros se evaporaron, donde prácticamente sí, estás libre, pero estás en quiebra y a lo mejor hasta debiéndole a terceros que le entraron al quite para poder llegar a la cifra, ¿no? Y eso, si bien no era el peso más fuerte que cargaba en los hombros, pues fue una de tantas preocupaciones que se desataron en este encierro. Y conforme fueron pasando los meses y yo fui entrando en este periodo de encapsulación, de reintrospección, de muchísimo diálogo con Dios, me cayó el 20 que yo a mis 38 años, porque ahí cumplí 38 años, aún así que perdiera todo, lo más importante, por supuesto, era recuperar mi vida y mi libertad, tenía todo para levantarme de nuevo, que tenía una carrera universitaria, que tenía 2 posgrados en administración de empresas, que tenía un muy buen networking, que tenía un buen grupo de conocidos y amigos a los que podía llegar y tocarles la puerta y aunque me dieran una chambita, pues por lo menos había esa posibilidad. Y hasta me empecé a imaginar yo de emprendedor, tipo, pues voy a empezar manejando un Uber y después de un par de meses ya voy a tener 3 y en 2 años voy a tener una flotilla de 15. Dije, a ver, tienes hambre y no eres ningún pendejo y tienes todas las motivaciones por las que seguir adelante. Probablemente ya no vuelvas a tener una vida como la que estabas acostumbrado, pero tus hijitos, que eso sí, en ese sentido sí eran mi gran motivación, no van a tener carencias, así yo tenga que hacer 3 turnos. Y sí fue como darle la vuelta a la tortilla, reformatear el chip, y al final, ¿qué fue la gran transformación en el tema material? Y también debo decir que no era antes un obsesionado del billete, ¿no? Me gustaba vivir bien, pero yo creo que nada adicional a cualquier gente. O sea, mis metas no eran tener un yate o un helicóptero, ¿no? Simplemente tener una vida holgada y sin preocupaciones. Pero sí, salgo de esta y en verdad el dinero perdió mucho peso en mi persona. No es que no sea importante, porque desgraciadamente en este mundo capitalista donde yo no puse las reglas, pues es el medio para concretar los sueños y ciertos fines. Pero ya no estoy en la carrera de muchos de mis amigos, de mis conocidos, que increíblemente muchos de ellos incluso el tema monetario ya lo tienen cubierto y no saben cuándo parar. Si yo pudiera, si por mí fuera, en verdad me iría a una isla desierta y hubiera puesto un bungalito ecoturista y me hubiera desconectado un poco de esta sociedad o suciedad que ahora veo con otros ojos. Pero ya no estoy en el mundo de aparentar. Por ejemplo, llevo 8 años sin utilizar un reloj y no por miedo, sino porque ya no me interesa absolutamente nada de lo que puede representar, ¿no? No soy un monje tibetano ni franciscano que va descalzo por las calles. Más sin embargo, para mí, por ejemplo,
el dinero que me llega a caer, el que llego a producir, el que llego a ahorrar, me gusta gastarlo más que en cosas, en experiencias, en dejar huella en las memorias de mis hijos, de mi esposa y por supuesto en mí. Entonces sí dio un giro radical que me ha permitido ser mucho más ligero de equipaje. Y cuando de pronto el dinero empieza a tomar un protagonismo importante como fue en la pandemia, cuando todos como que la sufrimos, que qué iba a pasar con nuestros negocios, con nuestros ingresos, etcétera, fue cuando me di unas cachetaditas guajoloteras y dije, a ver, Alberto, tú que viviste con un plato de frijoles al día y dormías en el suelo, ¿en serio estás preocupado en tu casa viendo el Netflix con comida en el refrigerador por esto? Pues eres un cinta negra y vas a salir adelante, ¿no? Alberto, qué te da miedo ahora? Pues mira, en esa caja me mataron muchos miedos, afortunadamente. O sea, de pasar de este miedo extremo, incluso yo narro en el libro que los primeros días, las primeras semanas era un ratoncito temeroso, ¿no? Que con el cualquier ruido se iba a una de las esquinas y se ponía en posición fetal, ¿no? Como emulando un poco estar adentro del vientre de nuestras madres, protegido, ¿no? Por ese amor materno. No tuve otra durante tanto tiempo que ir encarando, pues no solo el miedo a la muerte y al dolor físico, sino a la quiebra y a mí me daba pánico, y sobre todo porque pues tengo cierta predisposición genética a que ahí dentro me pudiera dar depresión. Entonces, como que lidié con todos los fantasmas que no quería enfrentar en mi vida real ahí. Eh, no te puedo decir que soy Juan sin miedo, pero esta experiencia afortunadamente me ha permitido enfrentar todo lo que yo creo que me pueda detonar esas angustias. Sí tengo un par de miedos y esos no te los voy a comentar aquí, pero afortunadamente yo he retomado mi vida a un 90%. Ese 10 que no he retomado y que no ha sido igual es más por convicción propia, por estos propios cambios que se gestaron en mí en este secuestro. Pero afortunadamente soy alguien que, pues que se ve que le dieron anestesia en los nervios o no sé qué pasó. Yo siempre digo que para sobrevivir tuve que anestesiar mi lado humano, pero pues esa anestesia se fue perdiendo los días y las semanas y los meses posteriores ya en mi libertad. Entonces, de hecho, mi esposa luego me regaña que esa falta de miedo se vuelve en imprudencia y puede que tenga también un poco de razón, porque no mido a veces algunas consecuencias de mis propios actos. Hay una frase que pones en el libro que últimamente a mí me ha tocado mucho leer a Jung, que dice, y la voy a leer, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. ¿Qué, qué es y quién es Alberto ahora fuera de la caja, 5 años, perdón, 9 años después? Pues mira, en principio, nada más quiero aclarar esa frase, creo que a mí me define a la perfección. Me hubiera encantado que fuera mía. Yo antes de este secuestro ni siquiera sabía quién era Carl Jung y es espectacular todo lo que él ha estudiado y todo lo que escribe, ¿no? Él fue así como contemporáneo de Freud y cuando esta frase llegó a mis manos me sentí completamente identificado, ¿no? Yo siempre digo que yo no puedo ser marcado de por vida por un evento transitorio. Me he resistido a que se vuelva eh, pues un ancla que no me permita seguir adelante.
y creo que lo he conseguido con cierto éxito. Yo siempre digo, a manera de broma, que habrá que preguntársele eso a mi mujer, porque yo te puedo echar acá todo un rollo motivacional y que aparentemente me vea muy bien, pero pues ella es la única que le ha tocado ver a este nuevo Alberto 24/7. Y te puedo decir que el proceso de reinserción también ha sido complicado y no fue precisamente un paseo en el parque, porque aunque en su momento salí casi resplandeciendo, pues imagínate una persona que no habla con absolutamente nadie, con nadie durante 290 días, que todo es retrospección, diálogo interno, diálogos con Dios, aprendiendo a no cegarse por la furia y esos sentimientos corrosivos hacia quien lo tienen en cautiverio, pues sí sale una persona eh, pues distinta, ¿no? Luego me tuve que enfrentar con mi nueva realidad. Fui un tanto iluso pensar que mi mundo había cambiado conmigo, porque luego me di ese trancazo contra la pared y dije, el único que realmente hizo esta chamba de cambio o reflexión fui yo. Hoy ya no los juzgo porque ellos no vivieron en los mismos zapatos que yo y los que estaban afuera tenían pues otra chamba y otras preocupaciones. Pero sí hubo un punto que hasta llegué a sentirlos poco empáticos con lo que yo había vivido. Y todo eso desató, eh, pues que se abriera esta olla de presión donde por mucho tiempo mantuve pues todos estos sentimientos que por sobrevivencia no podía dejar salir. Entonces, durante estos 8 años, pues ha habido muchos Albertos para llegar a este con el que hoy estás hablando. Creo que ya también, como lo digo mucho, aunque la historia es la misma, la perspectiva con la que yo la veo cada día cambia y cada día la entiendo con mayor madurez. Entonces, si te podría yo describir a lo mejor algo que sí siento que soy después de, es por lo menos una persona mucho más agradecida y mucho más empática, que entiende que el tiempo es el activo más importante que tenemos y ha sabido de alguna forma tratar de priorizar las cosas que para mí son más importantes y donde ahí no está el dinero. Alberto, me sorprende al final del libro algo que dices y que cuesta mucho trabajo entender después de lo que leí, que es, decidiste amar y no odiar. Decides al final de tu proceso, supongo que es el proceso que vives después del cautiverio y en el que escribes el libro, a amar, y no necesariamente a tus captores, sino amar en un concepto de decidir este Alberto que quieres ser y no quedarte en el odio que trastoca, que genera una espiral negativa, que daña a quienes ama. ¿Cómo se vive este proceso de tanta rabia, de tanto enojo, de tanta furia, a esta transición a decidir amar y decidir caminar hacia, hacia un Alberto que brilla y que quiere impactar y que quiere acompañar a aquellos que pueden estar viviendo dolores diferentes pero similares en su humanidad? Mira, yo tuve, entre comillas, la buena fortuna o la buena suerte de nunca ver a mis captores, de nunca escuchar a mis captores y al día de hoy, a 8 años de distancia, sigo sin saber quién estuvo atrás de todo esto. Por mucho tiempo, durante estas largas horas, semanas y meses de introspección, intenté medio recrear una historia de quién podrían ser estos sujetos y sobre todo qué tipo de circunstancias tan horribles habrán sufrido en su infancia, en su juventud, para terminar dedicándose a algo tan horrible y tener que deshumanizar a un semejante para poderle hacer cosas tan atroces, ¿no? Porque, como bien dices, no solo fue la violencia psicológica
con la que me tuvieron 24/7, sino la física. Y debe ser gente muy, muy dañada para poder decidir dedicarse a algo así. Y digo que fue buena suerte al final no saber quiénes fueron, porque yo no le puedo poner una cara al odio y eso ayuda muchísimo. Mas, sin embargo, como lo comentamos hace rato, pues ya que no le puedo poner una cara a mis secuestradores, entonces me voy a quejar con el gobierno en turno, con el presidente de ese momento, con el gobernador. O sea, había todas las alicientes para estar enojado con la vida. Mas, sin embargo, nuevamente lo comento, hay esta pequeña gran palabra que es el antídoto de cualquier mal mayor, que es la gratitud. Y yo sé que estoy viviendo tiempos extra. Sé que no fue justo lo que me sucedió. No es un pasaje que debía haber recorrido. No fue mala suerte, no fue un accidente fortuito. Fue como algo muy dirigido. Y sin embargo, estoy aquí vivo y estoy mentalmente lúcido y con un corazón abierto y receptivo. Hoy en día te puedo decir que en un secuestro de 5 no regresan 2. Entonces, nuevamente te digo, pues yo logré salir de ahí y estoy viviendo pues tiempos extras que sería muy tonto de mi parte desperdiciar en, en ira, en enojo, en tristeza, en sed de venganza. Y de hecho, tú que ya leíste mi libro, al final eh, pongo una cita de Nelson Mandela, que a mí me parece muy acorde a esta filosofía de la que estamos hablando. Él estuvo prisionero 27 años y luego logró ser presidente de Sudáfrica, pero pues él lo dice muy claramente, cuando sale de su prisión, dejó ahí precisamente esa ira, ese resentimiento, ese enojo, porque de no hacerlo sería tan preso de sus sentimientos en libertad. Y yo dije, wow, eureka, esa es la respuesta. Entonces yo de alguna forma creo que dejé ese pesadísimo equipaje dentro de esa caja y decidí darme esa oportunidad de ser verdaderamente libre en libertad. Libre en libertad. Sí, porque ahora resulta que también mucha gente le ha encontrado esta analogía al título de mi libro, que se llama La Caja, de decir, es que aunque yo nunca he sido secuestrado, aunque yo nunca he estado en una cárcel, me di cuenta a través de todo lo que tú describes que la gran mayoría de la gente vivimos en una caja aún estando en aparente libertad. Una caja construida de miedos, de inseguridades, de zonas de confort. Yo mismo me di cuenta en ese encierro que estaba atrapado desde antes del suceso en mi propia cajita. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando estás a punto de morir te dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví a esto? Y mucho es por miedo, por desidia, por el miedo al que dirán, que eso ha sido otra cosa. Te puedo decir que agradezco del suceso. Cuando estás a punto de casi morir y te salvas de chiripazo y por gracia de Dios, sería muy tonto regresar a ser la misma persona. Yo creo que también es una gran oportunidad para mí de, de que este nuevo Alberto salga de la caja, se atreva a ser quien en verdad estaba destinado a ser, valga la redundancia, y también ha sido un viaje muy, muy terapéutico y muy, muy divertido. Pues yo jamás hubiera querido escribir un libro, aunque sí tenía los skills y el potencial, pero simplemente no lo hubiera hecho. Jamás me hubiera yo imaginado estar dando conferencias en frente de 450 personas o incluso en inglés en Harvard. Entonces dices, bueno, es la parte, pues,
que se ha capitalizado de una experiencia tan horrible. El decir, por lo menos el miedo no va a ser el que me va a encadenar a no buscar, perseguir y consolidar todos estos proyectos. Incluso la publicación del libro, en su momento cuando se la platiqué a mi gente más cercana y luego a gente del entorno, pues todo el mundo me decía, vas a fracasar, nadie lo va a leer, es un tema muy árido, es una palabra, el secuestro que nadie quiere enfrentar, y me he vuelto un emprendedor que no se ha cansado de tocar puertas e incluso a veces siento que me sangran los nudillos, pero desde que lo hice en España en mayo del 2023 ha sido un viaje de muchísima tenacidad, de muchísima necedad que yo no sabía la verdad que tenía. Alberto, ha sido un placer tenerte. Eres sin duda un underdog y eres un ejemplo de muchas cosas. El libro, de verdad, te lo recomiendo. Es un libro, pues bueno, para mí fue un libro sumamente fácil de leer, ameno, interesante. Insisto, aquel que lo quiera leer simplemente por leer una novela de suspenso, hágalo, aunque se trata de una realidad cruda y fuerte que, que viven y vivieron muchas personas en este México tan difícil y tan contradictorio. Pero es un viaje, Alberto, que yo creo que cualquiera que lo lea va a asimilar. Esa analogía de la caja me encantó, de cómo todos vivimos en una caja, creo que es muy cierto. Y, y atrévanse a leerlo, atrévanse a escuchar esta historia de Alberto. Me parece que vamos a tener más de qué hablar, Alberto. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo. Hay analogías, historias particulares de tu historia que a mí me gustaron y me dolieron y empáticamente y compasivamente estuve ahí de alguna manera y pensando en mis hijos, en mi esposa, en mí mismo. Y creo que mucho lo que dices va a hacer eco en muchas personas que viven esos dolores que a veces no entendemos proporcionalmente y que aunque no son competencias, lo decía yo con otra persona que platicaba el libro, porque cada quien vive su dolor de forma muy particular, pues siempre es bueno voltear a ver eh, a otro lado de la cerca y ver cómo le va al de enfrente para poder agradecer todos los días lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos. Gracias de nuevo, Alberto, por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias nuevamente y fíjate que hay una frase que me gusta mucho que está en el libro y es precisamente el dolor es referencia, no residencia. Eso es precisamente lo que yo he buscado, ¿no? No quedarme en ese anclaje. Sé que cada quien procesa su dolor de formas muy distintas y es muy respetable, pero yo siempre aconsejo que lo enfrenten, ¿no? Ya sea de manera personal, a través de terapia, escribiendo, pintando, haciendo deporte. Hay muchas formas y yo soy, creo que un ejemplo de que sí se puede salir adelante. Yo veo mi suceso como algo que ya fue y hay que enfocarnos a lo que sigue. Y los invito a entrar a La Oscuridad de la Caja. Es un libro, si bien bastante crudo y a veces pareciera una radiografía del dolor en el estado más puro, también creo que hay muchísima filosofía y reflexiones personales que se pueden utilizar como herramientas en el día a día y lo pueden conseguir en Gonville, en Gandhi, en Amazon. También está la versión en audiolibro para el que diga que no tiene tiempo de leer. Entonces creo que no hay como pretexto para no encontrarlo. Ha sido difícil la distribución en México porque, como te comenté, esto se imprimió y se publicó primero en España, pero luego decidí que pues es un libro para los mexicanos, por, como bien lo dices, es una triste realidad que se vive todos los días aquí. Entonces los invito en verdad a que eh, se adentren en esta historia y luego la podamos comentar. Yo tengo un Instagram que se llama la Caja 290 días
y ahí me encanta que los lectores o quienes nos hayan escuchado en un podcast, pues manden sus reflexiones y sus opiniones y generalmente por ahí interactuamos. Pues ahí lo tienen, a enfrentar el miedo con coraje. Gracias, Alberto. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.